«¡Hey, tú, el conserje! ¿Quieres mostrarnos un poco de pelea?», gritó Derek. Estaba en medio del piso de entrenamiento suave llamado el tatami. Derek llevaba un cinturón negro brillante, y las luces del gimnasio lo hacían relucir. Sonreía de una forma cruel. «Apuesto a que ni siquiera has visto una pelea de verdad, ¿eh?». James Washington estaba trapeando el suelo. Se detuvo y levantó la vista lentamente. Tenía 42 años. Solo había estado trabajando en ese gimnasio por 3 semanas. Siempre venía después de que la mayoría de los alumnos se hubieran ido a casa. Pero esa noche, el grupo de adultos se había quedado más tiempo para entrenar. «No quiero molestarlo, señor», dijo James en voz baja. Volvió a frotar una mancha sucia en el suelo. «Solo estoy tratando de terminar de limpiar para que pueda seguir enseñando». Derek se rió fuerte. «Era una risa falsa. Miren a todos. Este tipo tiene tanto miedo que ni siquiera se atreve a pisar el tatami», dijo. 8 alumnos estaban mirando. Algunos se rieron un poco. Pero otros se veían incómodos, como si pensaran que eso no estaba bien. Lo que nadie sabía era que James tenía un gran secreto. Había pasado los últimos 20 años tratando de olvidar quién había sido. 20 años atrás, había dejado el mundo de la lucha después de que ocurrió algo terrible. Había prometido no volver a pelear jamás. Ni siquiera su hija conocía la verdad. Derek siguió. Caminó más cerca de James con esa misma sonrisa malvada. La que usaba cuando quería asustar a los principiantes. «Vamos. Solo una demostración. Apuesto a que ni siquiera sabes cómo levantar las manos para bloquear. Enséñales a mis alumnos la diferencia entre un verdadero peleador y un conserje que solo limpia». James sintió que algo se movía dentro de él. Era como un músculo viejo que despertaba. Miró a Derek, y por un pequeño segundo, sus ojos se encontraron. Ese pequeño momento hizo que Derek diera un paso atrás sin pensarlo. «Solo una demo», dijo Derek rápidamente, con la voz ya no tan firme. «Solo para enseñar a los alumnos. Nada serio». James puso el balde con cuidado. Se levantó lentamente. Pero la forma en que se movió fue distinta. Se movió como alguien que sabía exactamente lo que hacía, como un tigre silencioso. Alrededor, los alumnos dejaron de hacer lo que estaban haciendo. Sabían que algo serio estaba por pasar. «Está bien», dijo James finalmente, con una voz tranquila como un lago en paz. «Pero después de esto, vas a pedir disculpas a todos por convertir esta clase en una broma». Derek se rió de nuevo, pero esta vez no sonaba real. «¿Pedir perdón? Tú vas a ser el que pida perdón, al suelo, después de conocerlo de cerca». Nadie en ese gimnasio sabía quién era realmente James. Su nombre completo era James Tormenta Silenciosa Washington. Había sido 5 veces campeón mundial en combate. Era súper famoso. Gente de todo el mundo lo había visto pelear. Pero dejó el ring y nunca volvió. Un día, durante una práctica, ocurrió algo malo. Su mejor amigo y compañero de entrenamiento, Tony Martillo Rodríguez, había muerto. James había golpeado demasiado fuerte por accidente. Tony cayó, golpeó mal la cabeza, y nunca despertó. Las autoridades dijeron que fue solo un accidente. Pero James nunca se perdonó a sí mismo. Estaba molesto durante la práctica por cosas feas que la gente gritaba. Desde ese día, prometió no volver a pelear. Se volvió callado. Se perdió. Y ahora, solo era un conserje. «Todos», gritó Derek, ajustándose el cinturón negro. «Acérquense. Van a ver por qué hay una escalera en las artes marciales. Algunos pertenecen arriba, otros al fondo». Los alumnos se acercaron al tatami. Algunos se veían curiosos. Otros, preocupados. Una joven, tal vez de 18 o 19 años, habló suavemente. Tenía el cabello negro atado en una coleta. «Sensei Derek», dijo con suavidad, «¿podemos volver a la clase normal? Ya es tarde». «Sarah Chen», gritó Derek, usando su nombre completo para sonar poderoso. «¿Estás cuestionando?». Sarah bajó la mirada y no dijo nada. «Siéntate y observa», ladró Derek. «Vas a aprender más ahora que en un mes de entrenamiento». James miró a Sarah. Vio miedo en sus ojos. Era el mismo miedo que solía ver en sus propios ojos, cada mañana, durante 20 años. Recordó a Tony. Tony había sido más que un compañero de entrenamiento. Era familia. Y ahora, Tony se había ido para siempre. James respiró despacio. «Está bien, conserje», dijo Derek con una sonrisa.
Muéstranos cómo bloquear. ¿O eso es demasiado difícil para alguien que solo empuja un trapeador todo el día? Algunos alumnos rieron. Pero James no se movió. Cerró los ojos, solo por un segundo. Y en ese segundo, estaba de nuevo en el gran ring de Las Vegas. Aún podía oír a la gente gritar cosas feas. Aún sentía el momento en que Tony cayó al suelo. ¿Qué pasa?, dijo Derek en voz alta, caminando alrededor de James como un león. ¿Estás congelado? ¿O solo vas a quedarte ahí como un palo de trapeador? Entonces, Derek cometió su primer gran error. Empujó ligeramente a James en el hombro. No fue un empujón fuerte. Parecía pequeño. Pero estaba lleno de falta de respeto. Lleno de orgullo. James no se movió. Sus pies seguían firmes. Estaba como una montaña. Derek se sorprendió. Fue como empujar una gran roca. Interesante, dijo James suavemente. Como si hablara consigo mismo. Había algo en su voz. No era enojo. No era fuerte. Pero hizo que el aire se sintiera más frío. Los alumnos se quedaron en silencio. Todos podían sentir que algo grande iba a pasar. Derek no entendía. Sonrió de nuevo y habló más alto. ¿Oyeron eso, todos? ¿Le parece interesante? Vamos a mostrarle la diferencia entre pensar y saber. Lo que Derek no sabía era que cada palabra que decía, cada broma que hacía, despertaba algo en James. No solo recuerdos antiguos. No solo tristeza. Algo más agudo. Más claro. El recuerdo de quién era realmente, antes de esconderse del mundo. Sarah Chen se sentó al costado y observó. Estaba nerviosa. Había algo en la forma en que James estaba parado. Su cuerpo estaba quieto, pero fuerte. Le recordaba algo que había visto en un programa de animales salvajes. James era como un león descansando en silencio antes de saltar. James miró el tatame. Dio un paso adelante. Luego otro. Derek retrocedió. Solo un poco. Ya no sonreía. ¿Sabes?, dijo James en voz baja, nunca deberías llamar débil a alguien solo por su trabajo. Derek parpadeó. Su rostro se puso rojo. Basta de hablar, dijo. Levantó las manos y se preparó. James no levantó las manos. No se movió en absoluto. Derek corrió hacia adelante. Su pie golpeó el tatami. Lanzó un puñetazo directo a James. Y entonces, todo pasó muy rápido. James se movió como el agua, suave y rápido. Giró, agarró el brazo de Derek y lo lanzó por encima de su hombro. ¡Bum! Derek cayó plano sobre el tatami con un golpe fuerte. El gimnasio quedó en silencio. Derek gimió. Trató de levantarse, pero James ya estaba detrás de él. Con solo 2 movimientos suaves, James lo derribó otra vez. Esta vez, Derek no pudo levantarse. James lo sostuvo con firmeza pero sin hacerle daño. Derek no podía moverse. Te lo dije, dijo James. El respeto importa. Los alumnos no dijeron una palabra. Derek dio una palmada, la señal de que se rendía. James lo soltó y se levantó. Se volvió hacia los alumnos. Recuerden esto, dijo James. Un cinturón negro no significa nada si tu corazón está lleno de orgullo. La verdadera fuerza es silenciosa. No necesita gritar. Miró a Derek, que seguía en el suelo. Ahora pide disculpas, dijo James. Derek miró a los alumnos. Luego a James. Asintió lentamente. Lo siento, susurró. A ellos, dijo James. Derek respiró hondo. Lo siento a todos. Por todo. Los alumnos asintieron. Algunos se veían asombrados. Algunos sonrieron. Los ojos de Sarah Chen estaban muy abiertos. Susurró, ¿quién es él? Nadie respondió. Pero por dentro, James sintió algo cálido. No tengo orgullo. No hay felicidad. Algo más ligero, como un pequeño pedazo de paz después de una larga tormenta. Recogió su balde y su trapeador. Y se fue caminando. Última oportunidad, amigo, dijo Derek. Estaba claramente enojado porque James no reaccionaba. O aceptas la demostración como un hombre de verdad, o llamo a los guardias para que te saquen, y adivina qué, también perderás tu trabajo. James abrió los ojos lentamente. Cuando miró a Derek, algo cambió. Derek de repente sintió miedo, como si acabara de despertar a un gran dragón poderoso que pensaba que era solo una lagartija. Bien, dijo James en voz baja, pero su voz era fuerte. En cuanto habló, toda la sala quedó en silencio. Pero cuando esto termine,
tendrás que explicarles a tus estudiantes por qué convertiste una escuela en un lugar donde se burlan de las personas. Derek se rió, pero ahora sonaba nervioso. ¿Explicarles? El que va a estar explicando eres tú cuando estés tirado en el suelo. Lo que nadie sabía era que James no había pasado los últimos 20 años solo escondiéndose de su pasado. Había estado entrenando. Había aprendido a controlar sus emociones, especialmente su ira. Su enojo ya no era ruidoso, era silencioso, frío y muy poderoso. Cada vez que alguien se burlaba de él, no lo debilitaba. Lo fortalecía, como si echara leña a un fuego secreto dentro de él. Ese fuego había asustado a muchos peleadores duros en el pasado. Y ahora, Derek estaba a punto de sentirlo también. Derek se mantenía erguido, sonriente porque el gimnasio estaba muy callado. Sus 8 estudiantes estaban de pie en círculo alrededor del tatami, observando. Algunos estaban emocionados por ver una pelea, y otros se veían nerviosos porque el ambiente se sentía extraño. Muy bien, todos, dijo Derek en voz alta, como si estuviera dando un espectáculo. Están a punto de ver algo mejor que 6 meses de clases. Verán la gran diferencia entre un artista marcial real y un tipo que solo limpia el suelo. James permanecía quieto en medio del tatami. Pero algo había cambiado. Su respiración era diferente ahora. Cerró los ojos. Y por un momento, ya no estaba en ese gimnasio en Denver. Estaba de vuelta en Las Vegas, hace 22 años. En ese entonces, estaba a punto de pelear en un gran campeonato contra Víctor el Demoledor Petrov. En el público, la gente gritaba cosas feas. «Miren a ese negro», gritó alguien. No aguanta en I 3 rondas. Pero James ganó. Noqueó a Víctor en la segunda ronda. Aún así, la victoria no fue del todo buena. Las palabras racistas, llenas de odio, lo hicieron perder el control después. Durante una sesión de entrenamiento, golpeó demasiado fuerte, y su amigo Tony Rodríguez murió por accidente. James nunca se lo perdonó. «Vamos, conserje», burló Derek, caminando alrededor de James como un león cazando a su presa. «¿Por qué no le muestras a mis estudiantes cómo no deben pararse? ¿O eso es muy difícil para alguien que solo limpia pisos?». Fue entonces cuando Sarah Chen no pudo soportarlo más. Sarah era una estudiante de 22 años. Llevaba un cinturón púrpura y estudiaba cómo funciona la mente en los deportes. Durante los últimos 2 años, había estado escribiendo una tesis sobre el racismo en el deporte. Lo que estaba viendo hoy era algo que podía escribir, pero también algo que la enfureció. «Sensei Derek», dijo fuerte y claramente, «¿puedo hacerle una pregunta? ¿Por qué crees que está bien ser cruel con alguien que solo está haciendo su trabajo?». La sala quedó completamente en silencio. Derek así giró lentamente para mirar a Sarah. Se veía sorprendido y molesto. «Perdón, Sarah, ¿pero quién está enseñando esta clase?», preguntó Derek. «Usted», dijo Sarah con calma. «Pero enseñar no debería significar ser cruel y burlarse de la gente». Algunos estudiantes se miraron entre ellos con nerviosismo. Nadie le había hablado así a Derek antes. Su cara se puso roja. Estaba enojado y avergonzado. «¿Cruel por raza?», dijo Derek, tratando de reírse. «Esto no tiene nada que ver con la raza. Tiene que ver con el respeto y saber cuál es tu lugar». James abrió los ojos otra vez. Miró a Sarah. Había algo en su valentía que le recordaba a su hermana menor, Keisa. Ella tenía el mismo corazón fuerte y la misma fe en hacer lo correcto. Keisa había muerto cuando tenía 17 años. Una bala perdida la alcanzó durante un tiroteo policial en su vecindario. James estaba en Japón para una pelea cuando recibió la noticia. Se sintió muy lejos. Otro ser querido perdido, mientras él perseguía trofeos. «Sarah», dijo Derek con voz baja y molesta, «si no te gusta cómo enseño, tal vez deberías irte y buscar otro gimnasio». Sus palabras fueron como veneno en el aire. Hicieron que Sarah sintiera frío por dentro. Pero no se movió. Se mantuvo firme. «Pagué por mis clases, sensei», dijo. «Y creo que todos merecemos aprender en un lugar donde la gente sea amable, no cruel». Fue entonces cuando James hizo algo inesperado, sonrió. No era una sonrisa débil ni asustada. Era lenta, segura, y llena de propósito. Era la sonrisa de alguien que por fin recordaba quién era realmente. Durante 20 años, James se había sentido avergonzado. 2 personas habían muerto, y él se culpaba. Esa culpa lo hizo desaparecer del mundo de las peleas. Pero ahora, después de ver a una joven defender la justicia, James se sentía fuerte otra vez.
Recordaba quién había sido. Estaba listo para dejar de esconderse. Derek, dijo James lo bastante fuerte para que todos lo escucharan. Su voz era tranquila, pero cargada de poder. Todos se giraron para mirarlo. La joven tiene razón. Esto no se trata de artes marciales. Se trata de ti, tratando de sentirte grande haciendo que otros se sientan pequeños. Derek se volvió, furioso. ¿Cómo te atreves a darme una lección?, gritó. Tú ni siquiera sabes lo que es un dojo. James dio un paso adelante. Algo cambió en su postura. Sus hombros se enderezaron. Su cuerpo bajó un poco. Sus pies se movieron a una posición, una postura perfecta. Cualquier verdadero peleador podía verlo. James no era cualquiera. Sabía exactamente lo que hacía. Sé lo que es un dojo, dijo James en voz baja. Y sé que este lugar dejó de ser uno hace mucho tiempo. Derek sintió algo extraño. Estaba asustado, pero no quería admitirlo. Su cuerpo le decía que se detuviera. Pero su orgullo era más fuerte. No más palabras, gritó Derek, adoptando su pose de pelea favorita. Hora de enseñarte lo que significa el respeto. Sara observaba con atención. Estaba preocupada, pero también asombrada. Había visto muchas peleas durante sus estudios. Y ahora, algo en la forma en que James se movía le recordaba a las leyendas. A los silenciosos. A los poderosos. James cerró los ojos una vez más. Y dejó que sus años de entrenamiento volvieran. Todos los movimientos, las victorias, el dolor, las lecciones. Todo seguía ahí, muy dentro de él. Cuando abrió los ojos otra vez, ya no era solo James el conserje. James Tempestad Silenciosa Washington, 5 veces campeón mundial de artes marciales mixtas. Y Derek lo sabía. Última oportunidad para disculparte, dijo James en voz suave. Con ella. Con tus estudiantes. Y contigo mismo, por convertir este lugar en algo que nunca debió ser. Derek se rió, pero no sonó feliz. Sonó falso y un poco asustado. Disculparme? Ya. El que va a disculparse serás tú cuando estés tirado en el suelo, dijo en voz alta. Pero lo que Derek no sabía era que James ya había visto todos los errores que él cometía al pelear. James notó que Derek mantenía las manos demasiado altas, lo que dejaba su cuerpo abierto. También vio que Derek siempre movía la pierna derecha primero al retroceder. Y antes de lanzar un golpe, movía el hombro un poco, revelando lo que iba a hacer. Aunque James no había estado en un ring por 22 años, su cerebro aún recordaba todo lo que había aprendido. Había pasado muchos años viendo peleas, aprendiendo cómo se movía la gente, entendiendo todos los pequeños detalles. Todavía tenía esas habilidades. Sara vio que algo extraño pasaba. Los otros estudiantes empezaban a alejarse lentamente, como los animales salvajes cuando sienten que algo peligroso se acerca. La sala se sentía diferente, como si el aire estuviera lleno de electricidad justo antes de que empiece una tormenta. Y entonces ocurrió algo aún más extraño. Todos se habían reído con los chistes tontos de Derek, pero James no parecía enojado. No parecía que quisiera pelear para vengarse. En cambio, se veía tranquilo y en paz, como alguien que por fin había encontrado una razón para hablar después de 20 años de silencio. Algunas personas en la sala sintieron que algo grande estaba por suceder. No sabían qué, pero podían sentirlo. Derek estaba en su pose de pelea favorita. La había usado para asustar a muchos estudiantes antes. Sus pies estaban algo separados, los puños cerca del pecho y el peso del cuerpo hacia adelante. Así pelea alguien que solo ha practicado en lugares seguros, contra personas que no devuelven los golpes con fuerza. James no se movía. Solo observaba a Derek. Sus ojos iban de la cabeza a los pies, notando todo. Las manos demasiado altas, las costillas expuestas, la postura débil, el exceso de hombro al preparar un golpe. ¿Solo vas a quedarte ahí parado como un poste de luz? Bromeó Derek. Rebotaba sobre sus pies. ¿O estás demasiado asustado para pelear? Fue entonces cuando James hizo algo pequeño pero muy importante. Se movió. Solo un poco. Cambió la posición de sus pies, dobló un poco las rodillas y bajó su centro. Sus hombros se relajaron y se alinearon perfectamente. No parecía algo grande. No era llamativo. Pero para quienes sabían de pelea, era aterrador. James había pasado de parecer un hombre común a algo mucho más fuerte, como un león a punto de saltar. A Sara se le pusieron los vellos de punta. Había estudiado peleas y cómo se mueven los cuerpos por 2 años. Había visto muchos vídeos de grandes peleadores.
Y ahora veía algo real, algo poderoso, justo frente a ella. Interesante, dijo Derek, pero ahora sonaba un poco inseguro. Había algo en la forma en que James estaba de pie que ponía nervioso a Derek, como si su cuerpo supiera que estaba en peligro. James dio un paso hacia adelante. Derek dio un paso atrás sin siquiera pensarlo. No planeó retroceder, simplemente sucedió. Su cuerpo lo hizo por sí solo. Algunos estudiantes vieron esto y se sorprendieron. Un maestro cinturón negro retrocedía ante un hombre que limpiaba los pisos. El poder en la sala había cambiado. Antes pertenecía a Derek. Ahora le pertenecía a James. ¿Pasa algo? Preguntó James en voz baja. Su voz no era fuerte, pero hizo que la sala quedara en completo silencio. El rostro de Derek se puso rojo. Todos lo estaban mirando y vieron que retrocedía. Su orgullo estaba herido. No quería pedir perdón, aunque algo dentro de él le decía que debía hacerlo. No hay problema, dijo Derek, intentando sonreír. Buena postura. ¿La aprendiste en YouTube? Nadie se rió. El chiste ya no era gracioso. El aire en la sala se volvió denso. James respondió. En realidad, la aprendí en un lugar llamado National Gym, en Las Vegas. Tal vez hayas oído hablar de él. Derek parpadeó. El nombre le sonaba familiar, pero no podía recordar de dónde. ¿Las Vegas? ¿Qué? ¿Tomaste una clase de fin de semana ahí? Dijo. Mientras esto pasaba, Sara sacó su teléfono en silencio. Escribió, National Gym Las Vegas Artes Marciales. Lo que vio hizo que sus ojos se abrieran mucho. Ese lugar era famoso. No era solo un gimnasio cualquiera. Era donde los mejores luchadores del mundo habían entrenado por más de 30 años. James miró a Derek y dijo con calma. Esta es tu última oportunidad. Pídele perdón a Sara por tratarla mal. Pide perdón a tus estudiantes por convertir este lugar en una broma. Y, sobre todo, pídele perdón a ti mismo, por convertirte en alguien que las artes marciales nunca deberían crear. James le dio a Derek una opción. Podía pedir perdón y conservar su honor. Podía ser humilde y admitir su error. Podía marcharse con la cabeza en alto. Pero no lo hizo. En cambio, Derek atacó. Su primer golpe fue rápido y recto. Era como los de los libros. Forma perfecta. Había usado ese golpe muchas veces antes, y casi siempre funcionaba. Pero no funcionó con James. Antes de que la mayoría pudiera ver lo que pasó, James ya se había movido. No estaba allí cuando llegó el golpe. Se había deslizado hacia un lado con tanta suavidad que parecía agua rodeando una roca. El brazo de Derek voló al aire. Buen intento, dijo James en voz baja. Ya estaba en una nueva posición, equilibrado y tranquilo. Buen golpe, buena velocidad, pero tu hombro lo delató. Derek se dio vuelta rápidamente, tratando de encontrar a James. No podía creer que había fallado. Susurró para sí. ¿Golpe de suerte de principiante? Derek lo intentó de nuevo. Esta vez usó 3 golpes, directo, cruzado, gancho. Era su movimiento favorito. Lo había practicado miles de veces. Hacía que la gente aplaudiera al final de sus clases. Pero James tampoco estaba allí. Sara observó con atención esta vez. Vio cómo James se agachó bajo el primer golpe, se echó un poco hacia atrás para el segundo, y dio un pequeño paso para esquivar el tercero. Cada movimiento fue perfecto, justo lo necesario para esquivar los golpes por centímetros. Buen combo, dijo James. Ni siquiera estaba respirando con dificultad. Funciona bien con gente que no se mueve. Pero dejas todo tu lado izquierdo abierto después del gancho. Derek empezaba a sudar. Eso era extraño. Había lanzado tantos golpes en su vida, pero ahora no podía alcanzar a un hombre que se suponía que era un conserje. Un hombre que no había peleado en años. Más estudiantes estaban mirando ahora, con los ojos bien abiertos, la boca entreabierta. Nunca habían visto a nadie moverse así. Derek siempre había sido la persona más fuerte en la sala. Pero no hoy. James ni siquiera parecía enojado. Parecía tranquilo. Llamado. Como un maestro enseñando a alguien cómo hacer algo correctamente. Derek intentó golpear de nuevo. Uno grande esta vez. Gritó y corrió hacia James. Pero James giró solo un poco y dejó que el cuerpo de Derek pasara junto a él. Derek tropezó y tuvo que evitar caer al suelo. James dijo con suavidad. Estás usando demasiada fuerza. Y estás olvidando respirar. Derek ya estaba respirando con dificultad. Su rostro estaba rojo. Parecía cansado.
James parecía como si acabara de despertarse de una siesta. Los estudiantes empezaron a susurrar. Algunos animaban en voz baja a James. Otros miraban a Derek con sorpresa. Ya no parecía su fuerte maestro. ¿Por qué estás haciendo esto?, preguntó Derek, con la voz temblorosa. James lo miró con amabilidad. Para recordarte algo. Las artes marciales no se tratan de poder, ni de orgullo. Se tratan de respeto. Y tú lo olvidaste. Entonces James dio un paso atrás y se quedó quieto otra vez. No quiero pelear contigo, Derek, dijo. Pero protegeré a las personas a las que has herido. Derek miró a su alrededor. Vio todas las miradas sobre él. Vio a Sarah de pie, con los brazos cruzados. Vio a sus estudiantes mirándolo como si fuera otra persona. Había perdido. No con golpes, sino con orgullo. Derek bajó lentamente las manos. James asintió. La pelea había terminado. Pero la lección quedaría con todos en esa sala para siempre. Deja de bailar y pelea, gritó Derek. Comenzó a lanzar golpes y patadas más rápido y con más fuerza, tratando de golpear a James. Pero James ya había tomado una decisión. Ya había mostrado lo suficiente. El tercer grupo de golpes y patadas de Derek también falló. No podía tocar a James, sin importar cuán fuerte lo intentara. Pero esta vez, algo se sintió diferente. Cuando Derek terminó sus movimientos descontrolados, vio que James estaba mucho más cerca, casi demasiado cerca. ¿Cómo llegaste tan cerca?, susurró Derek. Se sentía confundido. Se dio cuenta de que no sabía a qué distancia estaba realmente James. Había perdido el control. James lo miró y habló suavemente. Derek, ¿quieres saber la diferencia entre alguien que aprende a pelear en un gimnasio y alguien que aprende en un ring real, con luchadores reales? Antes de que Derek pudiera decir algo, James se movió. Pero no fue rápido. No fue fuerte. No fue con ira. Ni siquiera golpeó a Derek. Solo puso su palma, su mano abierta, en el pecho de Derek. Y de repente, sucedió algo increíble. Derek salió volando hacia atrás, como si lo hubiera golpeado una ola invisible. No empujado, no golpeado, sino lanzado como una hoja en el viento. Sus pies se levantaron del suelo. Voló casi 2 metros por el aire y cayó de espaldas. ¡Boom! Todos los que miraban se quedaron boquiabiertos y se taparon la boca. Luego, silencio. Nadie se movió. Nadie habló. Derek yacía en el suelo, mirando al techo. No podía entender qué acababa de pasar. Ni siquiera dolió. Solo sintió que algo invisible lo había golpeado. Se dio cuenta de que James no solo era bueno, James estaba en un nivel completamente diferente. Esto no puede ser real, susurró Derek mientras intentaba sentarse. Sarah Chen dejó de respirar por un segundo. Había entrenado artes marciales durante 2 años, y nunca había visto algo así. No fue con ira. No fue violento. Fue tranquilo, silencioso y perfecto. James seguía ahí, en paz. Luego extendió su mano para ayudar a Derek a levantarse. En realidad, dijo James amablemente, es muy simple. Todo se trata de usar el momento correcto, el movimiento correcto y saber cómo se mueve la energía. Aprendí esto en 22 años como luchador profesional. Derek no aceptó su mano. Se levantó solo. Le temblaban las piernas. ¿22 años? ¿En qué tipo de combate?, preguntó alguien. Sarah. Sostenía su teléfono, su voz era suave y sorprendida. ¿De verdad no saben quién es, verdad?, les preguntó a todos. Levantó su teléfono. En la pantalla había fotos, vídeos y artículos de noticias. Todos mostraban al mismo hombre, James Washington. Leyó las palabras en voz alta. James Washington. También conocido como Silent Storm. 5 veces campeón mundial en artes marciales mixtas. Conocido como uno de los mejores luchadores técnicos de todos los tiempos. Se retiró invicto después de 22 años. Tras su retiro, hubo un accidente que causó la muerte de su compañero de entrenamiento. Todos se quedaron congelados. Sus palabras golpearon como un trueno. Derek se puso pálido. Se dio cuenta de lo que había hecho. Había intentado pelear con una leyenda viviente. Un hombre conocido en todo el mundo. Se había burlado de alguien que podría haberlo noqueado en cualquier momento, pero no lo hizo. 5 veces campeón mundial, tartamudeó Derek. Su orgullo se había desvanecido. Su voz ahora era pequeña. James asintió levemente. Me retiré a los 29, dijo.
Desde entonces, solo hago trabajos sencillos: limpiar, arreglar cosas, mantenerme en silencio. Sin cámaras, sin luces. Ya no necesito demostrar nada. Derek no sabía qué decir. Ahora se veía muy diferente. Ya no era orgulloso, ni ruidoso, solo avergonzado. No lo sabía, susurró. Si lo hubiera sabido, dijo James con suavidad, me habrías tratado con respeto. Pero me pregunto, ¿habrías tratado con respeto a otra persona? ¿Alguien que no fuera famoso? ¿Otro conserje, tal vez? ¿Alguien sin título ni nombre? Esa pregunta golpeó a Derek más fuerte que el empujón. Se dio cuenta de que el problema no era no saber quién era James. El verdadero problema era que creía que era mejor que otra persona, solo por su trabajo. Será dio un paso adelante. Su voz era firme. Sensei Derek, dijo, he entrenado aquí durante 2 años. Siempre respeté tu habilidad. Pero hoy, no estabas enseñando. Estabas intimidando a alguien que pensaste que era débil. Otros estudiantes asintieron. Algunos murmuraron en señal de acuerdo. Todo había cambiado. Ahora que sabían quién era James, todos vieron la verdad. Derek miró a todos. Su rostro estaba rojo. Se volvió hacia James y dijo algo que nadie esperaba. Lo siento. De verdad. Tía Sarah a todos. No hay excusa para lo que hice. James asintió levemente. No estaba enojado. Acepto tu disculpa, dijo con calma. Pero decir lo siento es solo el primer paso. Miró a los ojos de Derek. La verdadera pregunta es, ¿qué vas a hacer diferente de ahora en adelante? Derek miró a su alrededor. Vio a sus estudiantes mirándolo de una manera distinta. Algunos se veían tristes. Otros están enojados. Algunos solo estaban en silencio. Vio que había herido a más que solo a James. Había herido la confianza de todos. Voy a cambiar, dijo Derek. No será fácil. Pero lo prometo, voy a cambiar. Entonces ocurrió algo sorprendente. Sarah miró a James. Señor Washington, dijo, ¿alguna vez pensaría en volver a enseñar? No solo movimientos de pelea, sino todo lo demás, sobre el respeto, la bondad y la verdadera fuerza. James le dio una sonrisa cálida, la primera sonrisa verdadera que había mostrado en toda la noche. No quiero enseñar solo a pelear, dijo. Quiero enseñar algo más importante, que la verdadera fuerza no se trata de cinturones ni títulos. Se trata de quién eres. Derek se quedó allí en silencio. Había aprendido algo difícil esa noche. Aprendí que herir a alguien no te hace fuerte. Y que a veces, la lección más grande llega cuando menos la esperas. 3 meses después, el gimnasio era muy diferente. James Washington ya no era el conserje. Gracias a Sarah, el dueño del gimnasio lo contrató como maestro especial, para entrenamiento avanzado y para enseñar respeto. Muchos de los estudiantes de Derek se fueron en la primera semana. ¿Por qué? Porque el vídeo que tomó Sarah se volvió viral. Estaba en todas partes en internet. El vídeo mostraba a Derek gritando, fallando golpes, y luego siendo enviado a volar con un toque suave. La gente vio a un hombre fuerte siendo humillado por alguien que ni siquiera trató de hacerle daño. El nombre de Derek se volvió una broma en algunos lugares. Ya no estaba orgulloso. No era famoso de buena manera. Todavía enseñaba, pero en un gimnasio mucho más pequeño. Tuvo que empezar de nuevo. Un día, después de que James terminara una clase sobre respeto y fuerza, Sarah se le acercó. Sensei James, dijo, gracias por enseñarme algo importante. Me mostraste que la verdadera fuerza no necesita ser ruidosa ni aterradora. Simplemente es. James sonrió mientras guardaba el equipo. La mejor lección que puedo dar, dijo, es esta: nunca juzgues a alguien por cómo se ve o por el trabajo que tiene. Nunca sabes cuál es su historia. Derek ahora estaba callado. Aún enseñaba, pero era diferente. Escuchaba más. Gritaba menos. Daba las gracias más seguido. Estaba cambiando, poco a poco. Había aprendido que ser fuerte no significaba herir a otros. Significaba ser amable, ser sabio, y ser alguien en quien otros puedan confiar. Había aprendido que la arrogancia tiene un precio. Y que a veces, la justicia no llega con gritos ni peleas. A veces, la justicia llega en silencio. Como una tormenta que lo cambia todo, sin hacer ruido. James había demostrado que la mejor venganza no es herir a alguien. Es mostrarle al mundo que ser bueno, amable y sabio, es la mayor fortaleza de todas.